Bueno, muy buenos días a nuestra audiencia, sin culillo a lo político. Hoy empezamos, ojalá pues un nuevo ciclo en el que conozcamos más personas que nos vayan contando estos dolores de micropolítica dentro de la Universidad Nacional, con miras también ojalá restablecer nuestro propio tejido de comunidad universitaria. Hoy tengo un invitado súper especial y pues voy a cederte el paso para que tú mismo te presentes, David. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy David Sánchez Calderón, yo soy politólogo egresado de la Universidad Nacional, soy estudiante de Derecho, actualmente soy representante estudiantil de la facultad, soy activista marica, en eso me he desempeñado un buen tiempo y pues nada, muy feliz de estar acá con Ivonne, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por estar acá. Bueno, David, un poco hemos venido ahí como conversando. Yo te decía esto de los dolores de micropolítica y como tal vez probablemente en la universidad no nos estemos escuchando del todo. Hay mucha cosa en medio de lo que nos pasa, pero no nos escuchamos. Yo quiero saber, ¿tú cómo ves esos dolores de micropolítica desde el estudiantado? ¿Qué es lo que se viene sintiendo? Yo creo que desde el estudiantado en general, pues hay varios dolores que uno se logra imaginar, pero hay una sensación de desconfianza y de incertidumbre de pronto sobre el futuro, pero más que sobre el futuro, incluso sobre las relaciones interpersonales. No hay la posibilidad de construir confianza de forma efectiva entre nosotros y nosotras, porque hay un montón de situaciones que nos han hecho considerar que estamos en una contienda, una pelea contra nosotros y nosotras mismas. Y es donde surgía pues el debate sobre las violencias sexuales y las violencias basadas en género, ¿no? Como el hecho de las denuncias y de, digamos, de todo este pulso político, digamos, por denunciar esto que no se había denunciado antes, ha generado una relación de desconfianza respecto del otro y de la otra. Es como, ay, quiero hacer un trabajo en grupo, pero ¿qué tal que esté denunciado? ¿Y qué pasa si está denunciado? Que vamos a una asamblea, pero el denunciado se va a meter a la asamblea, ¿sí? O usted está escrachado, entonces usted no puede participar. Y más allá porque no es un reproche a las denuncias ni a las denunciantes, pero sí ha generado toda una tensión respecto de eso y un miedo de cómo nos estamos relacionando ante esta realidad que un poco, como yo te comentaba, es un dolor que era privado, que era de las víctimas, que no podía salir de la casa, que tenían que manejar calladas y que ahora sale a la esfera pública y que se vuelve un dolor entonces colectivo. ¿Y cómo lo tramitamos? Creo que estamos en ese punto de cómo tramitar más allá de la denuncia, pero pues igual estamos en un escenario de incertidumbre. Ok, han salido como propuestas sobre cómo vamos tramitando eso, porque este es un asunto además que también es difícil para el resto de los estamentos. Sí, pues digamos que han habido, creo que sobre todo hoy estamos en el posicionamiento de la pregunta, como qué hay más allá del scratch, qué hay más allá de la denuncia, qué hay más allá de la funa, y se han estado tratando de encontrar estrategias por el lado de la reparación simbólica, de la reparación del tejido social, pero entonces obviamente siempre queda de lado qué pasa con las víctimas y qué pasa con la individualidad de la víctima, que no queda por fuera, entonces, pero también qué pasa con el agresor, ¿sí? Entonces el hecho es expulsarlo, digamos, de la comunidad, como una especie de purga, y entonces después de eso, ¿qué? Él va a ir a otros lugares a agredir, a ejercer las mismas violencias, y entonces, ¿cuál es el sentido político transformador que estamos pensando con el tema de las violencias basadas en género? Sin embargo, es muy difícil, y es muy difícil sobre todo cuando, por ejemplo, le toca a uno vivir la situación. Uno de pronto teóricamente lo plantea, ¿no? Es necesario transitar, pero cuando uno le toca concretamente la situación de te escracharon a un amigo, te escracharon a alguien muy cercano, no sé cómo tramitar esto porque estoy en un escenario completamente desconocido al que no sé cómo meterle mano. Es como, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo hago para que esta persona aprenda, pero también para que eso no se entienda como dejar sola a la víctima ni no respaldarla? O sea, es un escenario bien difícil. Ok, es un gran dilema. David, y bueno, mientras pensamos eso, que además supongo que desde el estamento administrativo deben estar pensando también estrategias más asertivas que las rutas, ¿no? Sí, porque sí. las rutas han sido como difíciles también, ¿no? De trámite, o sea, no sé si funcionan o no funcionan, porque en mi época no funcionaron jamás. Sí. Sí, hoy tienen muchas trabas también. Okay. Pero desde el estamento administrativo creo que depende. Afortunadamente,
yo vengo de una facultad donde este tema está muy en boga, está en la boca de todas las personas, digamos que ha sido una preocupación latente para todos los estamentos. Desafortunadamente no se hace en todas las facultades. Entonces, hay facultades donde la existencia del protocolo supone ya per se la existencia de una ruta de género y ya con eso nos tenemos y nos basta. En la Facultad de Derecho sí se ha pensado, pues digamos, como rutas alternativas propias de la Facultad de Circular 01, digamos también darle trámite a las situaciones que ocurren con docentes planta, que no ocurren en otras facultades. Creo que hemos sido la única facultad que ha tramitado situaciones de violencias basadas en género con docentes planta. Pero pues también se ha hecho apuestas por reparación simbólica, empezarlo al menos a pensar y a poner en la palabra. Hay otras facultades donde no se piensa. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho pensamos en medidas cautelares en casos estudiantiles. No tenemos eso. El protocolo no lo tiene, el 044 no lo tiene. En otras facultades eso es, wow, ¿cómo así? El protocolo, la 1215 no tenía todo eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que también responde justamente a que los dolores de la facultad se han expresado o han encontrado un camino para salir a lo comunitario, a lo colectivo, pero en otras facultades de pronto no es así. Entonces en Derecho y Ciencia Política las compañeras han encontrado en la juntanza ese camino para poder denunciar de una forma más tranquila. En otras facultades seguramente no pasa así. Y entonces el dolor sigue manteniéndose en la esfera privada y por tanto no se vislumbra, digamos, toda esa carencia que tiene la normatividad institucional. Ok, no, entiendo. David, ¿qué otros dolores de micropolítica hay en el estudiantado? Este es de difícil trámite y supongo, pues, como tú lo señalas, ¿no? En otras facultades puede que no se represente de la misma forma, pero también afecta el tejido de la universidad en colectivo. ¿Y qué otras cosas hay por allí que le preocupan a las y los estudiantes? Yo creo que pues se me ocurren dos, ¿no? El primero sería el tema de la salud mental como un tema, como un dolor que hoy estamos tratando de identificar y que con todo este surgimiento, no surgimiento como si fuera algo novedoso, sino surgimiento como en la esfera pública, del reconocer la salud mental como un tema del debate, nos ha interpelado profundamente a todos y todas. Y es como, el hecho de que no me pueda quedar en clase de pronto es ansiedad y yo no me había dado cuenta y toda la vida me habían dicho que era que yo era un inquieto, ¿sí? Y todos esos dolores que hemos empezado a identificar de forma individual, pues han empezado a tejerse en colectivo, ¿no? Y entonces, claro, eso nos, como que ha sido un dolor que yo siento que está muy latente hoy y que estamos tratando también de identificar. Otro, pues, es el tema del bienestar, digamos, justamente con toda la relación que tiene con el paro, y es cómo los y las estudiantes hemos identificado que tenemos un montón de faltas, un montón de carencias, un montón de cosas que no hemos podido saldar en nuestros hogares y que queremos que la universidad de alguna manera nos ayude a tramitar. Entonces, pues lo que hemos dicho siempre, con hambre no se aprende, si no puedo venir a la universidad no se aprende, si no puedo dormir bien no se aprende. Y son cosas que vienen de fuera de la universidad, pero que igual se expresan en la universidad, en la esfera de lo académico, en el campus, y que digamos, de alguna manera queremos que la universidad nos ayude a tramitar, y por eso siempre exigimos más bienestar, más apoyos económicos, porque no me dan transporte, porque el alimento es para tan pocos. Se me ocurren esos dos dolores. Esos dos grandes dolores. David, quiero profundizar en el tema de salud mental. Yo creo que si bien desde el estudiantado empieza como a tratar también de relatarse este tema, creo que desde las aulas, quienes somos profes, también lo hemos reflejado, tal vez no en el rendimiento académico, pero sí como que vemos a las y los estudiantes quemadas y quemados, ¿no? O sea, muchas veces se nota como que no dan más, ¿sí? A mí me causa inquietud algo y por donde mi lugar de enunciación, y es, a pesar de que estos temas de salud mental pueden tener también un origen, digamos, más profundo, más allá de la universidad, a veces también tiene que ver con el aula. Sí, claro. O sea, las y los profes y la carga y todo esto está como apachurrando a la gente. Profundamente. Yo creo que justamente es una discusión que en el marco de la constituyente universitaria tenemos que darnos, y es el tema de la transformación pedagógica que requiere la Universidad Nacional. No es un secreto para la opinión pública, ¿no? Como la Universidad Nacional es la universidad donde los cogen y allá si usted allá no va a tener vacaciones, y es como el sentido común que se ha generado en la sociedad colombiana de lo que representa la Universidad Nacional. Y en efecto es así con muchos y muchas profes. No hay como un sentido emocional, emotivo, sensible de la educación. Es como
una educación que yo creo que se recoge en el refrán de siempre, es la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, terrible. claro, muchos profes y muchas profes siguen bajo esas lógicas que a mi juicio ya deberían estar siendo reevaluadas, que ya las hemos reevaluado desde el estudiantado, pero los y las profes que siguen en eso, pues igual generan unos dolores, y es dolores que son de nuevo individuales, pero que están en contacto con la esfera de lo colectivo, y es, soy insuficiente, yo cómo voy a enfrentar la vida laboral si cuando estoy en la carrera el profesor me está diciendo que soy bruto, que soy bruta, que soy brute. Ese sentimiento de insuficiencia pues obviamente está permanente y surge de las clases, por supuesto, que yo creo que en muchos casos, porque he tenido los diálogos con el profe, al menos desde el estudiantado, desde una buena parte se dice, pues el profe se jode, el profe es rajón y el profe es una mala persona. En algunas ocasiones he tenido... Como claramente, es un hijo de puta. Sí, es un hijo de puta. Sí, hay casos donde justamente uno se sienta a hablar con el profe y no es de ser hijo de puta, sino es de quiero que aprendan, pero entonces, profe, ¿esa es la mejor forma o de pronto hay que pensar en cuál es la consecuencia más allá de lo profesional? Porque siento que pensar esas lógicas de la enseñanza como con sable, con rejo, lo que hace es profundizar la lógica de la educación para el trabajo. Entonces usted le estoy enseñando es para que trabaje y para que produzca como un sujeto técnico y no como un sujeto humano que siente y que también en el trabajo va a tener que llorar, va a tener que parar, va a tener que descansar. Y eso me preocupa profundamente. Por ejemplo, en la facultad tuvimos un problema con una profe que no dejó que un chico usara una gorra en clase y lo sacó de clase. Entonces intervinimos, se montó todo un problema por la gorra, porque era una clase procesal, una clase donde se simulan, digamos, audiencias, este tipo de cosas. Y mi argumento era, profe, esto no es una audiencia, esto no es un juicio, esto no es un juzgado, usted no es la juez. Usted aquí es la profesora y aquí los estudiantes también tenemos unos derechos que constitucionalmente están reconocidos, como estamos en una facultad de Derecho, como que no creo que tengamos que entrar sobre ese debate. Algunas de las cosas que decía la profe era como, yo estoy en un aula de clase, esto no es un estadio de fútbol. Y es como, profe, ¿qué consecuencias está dejando eso en los dolores de sus estudiantes? ¿Cómo se sienten con respecto a usted? ¿Y qué confianza entonces estamos generando entre estamentos si la primera clase que yo entro con una gorra me está diciendo que yo no puedo tomar esta clase? Entonces, claro, yo siento que debe haber una reflexión en el profesorado de qué prácticas pedagógicas se están implementando y qué consecuencias hay más allá de la educación para el trabajo y de la formación técnica, porque eso se aprende, pero también a qué costo estamos sacrificando la construcción de tejido social y de tejido comunitario como universidad si nuestras prácticas pedagógicas pues tampoco lo están reflejando. Y pues una de nuestras vías y nuestros fines principales es la pedagogía y la docencia, ¿no? Es pues el fin principal de la universidad. Claro. Pues esto es una reflexión impresionante, David, porque realmente ese tema de repensar qué es la universidad desde el universo, ¿no? Que representa la universidad y efectivamente, digamos, caminar conjuntamente hacia saberes. Yo creo que eso, pues, nos tiene que dar mucho que reflexionar a las y los profes realmente, ¿no? Y escucharles más en ese sentido. Y además, justamente sobre lo que mencionas es, ¿cuál es el sentido de universidad? Porque es una universidad donde la universidad renacentista, ¿no? Entonces el profe se para y piensa en el salón del antiguo edificio de Derecho, ¿no? Toda una audiencia concentrada en el profe y es el centro o la profe. Y es como, ¿es el modelo de educación que queremos promover hacia el futuro y dejarle a la nación? ¿O no es un modelo de construcción colectiva donde el profe y la profe se pueden sentar a hablar conmigo y creer que yo también tengo algo para aportar? Y eso justamente en miras de una constituyente tiene que ser un debate profundo que tenemos que darnos entre estamentos, porque siento que igual de alguna manera la constituyente se está pensando de cada estamento, ¿no? Entonces lo administrativo da su debate, el profesorado da su debate. Estos debates no se pueden si no, justamente no nos escuchamos, y si el profe no escucha qué tiene que decir él o la estudiante, y si él o la estudiante tampoco reconoce cuáles son los dolores del profesorado, ¿sí? Porque el profe llega bravo a clase, seguramente
es un profe ocasional que no tiene garantías laborales, que no le pagan nada, que lo tienen súper explotado. Entonces, justamente creo que pues para eso es valioso el espacio, ¿no? Para darse esa discusión. Para escucharnos, sí, tienes toda la razón. Vámonos por ese último dolor que mencionabas y era el asunto de bienestar. Yo creo que ese desde el paro emergió pues como uno de esos puntos fuertes a debatir y a repensarnos. Algunos de los elementos que ya dijiste como alimentación, transporte, etcétera, pero como cuál es esa concepción de bienestar que el estudiantado está presentando en esta propuesta constituyente universitaria. Yo creo que la noción de bienestar parte de un debate que nos hemos dado sobre la noción de vida misma, ¿sí? Entonces, una noción de vida digna, una noción de educación digna. Una educación que no puede ser mercantil pasa justamente por recomprender cuál es el lugar de los y las sujetas dentro de las relaciones que se tejen en la universidad. Cuando se nos entiende plenamente como estudiantes y como docentes en una relación académica jerarquizada, pues no hay lugar para comprendernos como humanos, como humanas, y en ese sentido pues tampoco habría lugar para pensar en el bienestar de esos seres que lo requieren. Cuando uno reconceptualiza esa ontología de los sujetos y las sujetas que están dentro de la universidad, pues entiende de una manera muy distinta cómo se tienen que promover las relaciones sanas dentro de esas personas. Yo creo que los y las estudiantes desde hace tiempo hemos estado dando ese debate, incluso mucho antes desde que yo llegara a esta universidad, sobre la noción del bienestar, claro, obviamente inmersos en otros debates donde no hay plata ni siquiera para educarnos, pues mucho menos para que la universidad nos dé comida. Hoy hemos avanzado en eso, pero, por ejemplo, los y las profes han sido sujetos y sujetas que han estado conceptualizado simplemente desde la función de enseñar. Usted aquí no tiene nada más que hacer sino enseñar. Y entonces, ¿cuál es el bienestar del o la profe? Como el profe también tiene que tener un programa de bienestar, un programa de psicología que lo escuche si está estresado, un programa de alimentación para el profe, para la profe. Yo creo que ese debate en particular sí lo he sentido más en boga en este paro, como en esta coyuntura de este año. Claro, pensarnos la vida digna. Esta es una conversación llena de revelaciones, David, porque pues es muy lindo escuchar gente tan pila como tú, como son pues las y les y los estudiantes de la universidad en general, que nos damos estas reflexiones. ¿Tú crees que sería como la última pregunta? ¿Cómo podemos caminar, digamos, de una manera bien asertiva hacia la constituyente universitaria, no? O sea, parece que después del paro, como que también se nos paró el entusiasmo por participar o por estar o por dar ciertos debates, o tal vez nos desconectamos, no sé, hay algo que está pasando y tú ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que podemos caminar hacia ello? Digamos que digamos, en estos debates de la constituyente, la primera idea que surge es ¿por qué está frenado? Y la respuesta clásica a mi juicio es estamos desgastadas, cansadas, el paro nos dejó muertos, muertas. Y yo digo, ¿en serio es eso? O para mí hay, digamos, en el análisis político hay un elemento, y es que cuando estábamos dando este debate había una sensación de inestabilidad sobre la universidad, ¿no? La noción del enemigo interno y externo, ese peligro que nos genera y ese peligro que nos lleva a movilizarnos. Cuando perdemos ese peligro, pues se pierde como la efervescencia del momento y entonces, claro, decaen los ánimos. Pero yo creo que de fondo también se ha entendido la constituyente desde muchos escenarios de la universidad como un trámite, ¿no? Entonces yo le digo a mis compañeros y compañeras, la constituyente no es que yo entro al CIA y le digo al rector, deme una constituyente y sáqueme un oficio donde diga ya monté la constituyente. No, y siento que ese fue el sentido común que quedó de la constituyente en el paro y es justamente la figura de Leopoldo Múnera. Entonces Leopoldo Múnera igual constituyente, rector igual constituyente realizada. Ya lo tenemos. Y tenemos que entonces, el primer paso para mí es darnos el debate sobre la constituyente no es solamente administrativa ni es de la reforma de los acuerdos, sino es una reforma incluso de las relaciones mismas que tenemos como comunidad. Entonces yo no puedo pensar en una constituyente que reforme el Estatuto General, el Acuerdo 011, si yo no reformo la forma como me siento a hablar con mi profe, con mi compañero, con mi compañera, con la persona que me está prestando el servicio de bienestar. Yo no creo que se pueda tejer una constituyente donde no podamos hablar, ¿sí? Correcto. Donde tengamos miedo. Y eso pues sí nos tiene que llevar a reflexionar. Ahora, de la mano con eso,
yo sí creo que el tejido social de la universidad está muy roto justamente por estos dolores de micropolítica que también obedecen unas estructuras de poder que obviamente están interesadas en generar esos dolores, pero con un tejido social tan roto, ¿cómo vamos a construir unos consensos sobre cuál es la universidad que queremos? Porque eso es la constituyente de fondo, como ¿qué universidad queremos? Y estamos en un momento de tanta desarticulación y tanta desconfianza que yo siento que ese debate es difícil darlo. Y entonces yo creo que el primer paso es justamente darnos la reflexión sobre las formas en las que nos estamos relacionando y también entendernos como sujetos y sujetas activos en ese proceso. Es decir, así como no es un trámite por el CIA, pues también tenemos que ver que no toda la universidad, como entendida como ente administrativo, no lo puede resolver y hay cosas que tenemos que empezar a redirigir hacia nosotros y nosotras, si quiere una forma autorreferente, para solucionar. Entonces, si yo tengo un problema con mi profesora, venga, profe, primer paso, sentémonos, tratemos de hablarlo, ¿qué pasó? ¿Sí? No es un marco de la desconfianza, claro, ahí implica un trabajo de todo mundo. Pero para mí ahí es donde está la constituyente antes de llegar a le monto el disciplinario al profe. Claro, hay situaciones donde ya se desborda el conflicto y obviamente en la situación donde llega el profesor y dice quiere que le muestre que es violencia basada en género, bueno, ahí ya se agotó todavía posible de diálogo, ¿sí? Pero hay situaciones concretas que sí tenemos que empezar a revisar. Por ejemplo, tengo un amigo que él, cuando le digo como cuál es el primer paso para la constituyente, y dice pues montemos consejos, montemos formas de autogestión de los problemas y de las situaciones que se nos generen en comunidades pequeñas, ¿no? Entonces por área curricular, por matrícula, no sé, pero empecemos a mirarnos hacia nosotros mismos porque como hemos entendido la constituyente es ser sujetos activos y activas para demandar de y no para hacer de una forma, si se quiere, autónoma, sí, autónoma y prefigurativa. Es como tenemos que empezar a actuar ya de la forma en la que queremos la constituyente, porque la constituyente no pasa por decreto. Esto no es que Petro mañana dijo todas las universidades son constituyentes y ya, no. Porque además ese ha sido el argumento que ha usado la derecha de la universidad, ¿no? La universidad no tiene una constitución. ¿Ustedes qué constituyente quieren si no hay una constitución en una norma? Y es justamente, no hay una norma que lo establezca porque la constituyente empieza desde las bases y de cómo las bases se conciben en un reflejo de sí mismas. Re bien, re bueno. David, ya había dicho que era la última, pero dime, a la gente le da, esto es una reflexión ya para la iniciativa, a la gente le da culillo lo político. Hay culillos y acá en la universidad la gente tiene culillo. Yo creo que depende de la concepción que uno tenga de la política, ¿no? O de lo político. No hay culillo para ciertas cosas y ciertos temas. Entonces, yo creo que hay un sentido común de que hay una administración al servicio de, ¿sí? Entonces, ese sentido de lo político de demandar yo creo que no hay miedo. Yo creo que sí hay un culillo de darnos discusiones difíciles. Y yo creo que ese sentido de la política, que es el que a mí más me gusta, y a mí también. porque está de la mano de una democracia deliberativa, de un sentido político de la discusión, yo creo que ahí estamos con mucho miedo. Y es un miedo natural, es decir, yo no creo que haya culpa en sentir ese miedo porque obviamente nos interpela en nuestra subjetividad, ¿sí? Son cosas que tenemos tan claras y tan fundadas que nos interpelan, ¿sí? Como la academia jerarquizada. Tenemos que darnos esa discusión. Pero yo sí creo que a eso hay un culillo y que viene un culillo de cómo estamos tramitando el conflicto y el desacuerdo. Es como la forma en la que estamos tramitando el desacuerdo no creo que sea la mejor en la Nacho. Y tenemos que cambiar eso pues para que podamos dar la discusión. Ahora, claro, también tenemos que dar yo creo que hay culillo a confrontarnos con que los principios éticos de todos y todas no son los mismos. Y entonces hay culillo a construir unos consensos comunes. Porque también en este marco de la deliberación siempre se ha dicho, no, pues escuchémonos todos y todas independientemente de nuestra opinión. No. Yo creo que hay opiniones que no deben ser escuchadas. Es decir, sí, que un profe diga como, es que ya no se les puede decir niñas porque entonces van a saltar, o ya no les puedo mirar las piernas porque todo es acoso. No, profe, ese no es un principio ético sobre el que vamos a discutir, ¿sí? O sea, no vamos hay inaceptables. Sí, hay inaceptables, pero entonces a eso también le tenemos miedo. En este marco yo creo bastante posmoderno, no porque lo posmoderno sea malo per se, sino porque sí creo que es una cualidad de lo posmoderno, es
la diversidad por la diversidad y entonces se vuelve una oda que todos tenemos oposiciones distintas y todos somos una individualidad distinta y por eso no somos cuestionables. No, también tenemos que podernos cuestionar entre nosotros y nosotras hacia nosotros mismos y poder establecer unos consensos mínimos de discusión. Pero decirlo es súper fácil, pero a la hora de ir a dar la discusión, a sentarnos a hablar de democracia en ese componente deliberativo político, es muy difícil y yo creo que a eso sí le tenemos culillo y que no deberíamos tenerle culillo. Por eso se llama Sin Culillo. Sin culillo. David, muchísimas gracias. Qué linda Muchas entrevista gracias. y nos vemos en otra. Chao.